Y este mensaje se titula Amigo del mundo, enemigo de Dios. Y quiero que abras tu Biblia en Santiago capítulo 4 y el verso 4. Porque vivimos en un tiempo donde se quiere predicar un evangelio sin confrontación, una fe sin renuncia y una espiritualidad sin obediencia. Muchos quieren los beneficios de Dios, pero no su gobierno. Quieren a Cristo como Salvador, pero rechazan su señorío. Y el problema no es externo, es interno. No es lo que el mundo hace, sino lo que la iglesia ha permitido que el mundo haga dentro del corazón. Cuando el sistema del mundo empieza a dictar valores, decisiones, prioridades, ya no estamos hablando de una simple influencia, sino de una lealtad dividida. Y las escrituras nos hablan de este asunto no con suavidad, porque no es un tema menor. Lo define como una infidelidad espiritual, una traición del corazón, una enemistad directa contra Dios. Así que quiero que abras tu Biblia en Santiago 4:4. Vamos a leer allí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios del cielo, gracias por esta palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es lumbrera a nuestro camino y tu palabra es una bendición. Lo creemos en el poderoso nombre de Jesús. Sabemos que esta palabra hoy va a exhortar, a edificar, pero también a consolar, porque conoces la necesidad que hay en nuestro corazón. Así que te pedimos, nos ayudes a estar atentos hasta el final de este mensaje y que podamos entender para luego practicar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu alimento del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh almas adúlteras, dice el Señor, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto no describe una caída ocasional, sino una posición espiritual consciente. No habla de un error momentáneo, sino de una decisión del corazón. La amistad con el mundo no es pasiva, es una elección que tiene consecuencias eternas. Lo más serio de esta advertencia es que fue escrita a creyentes, no a inconversos. Es un llamado urgente a examinar la fe, a revisar las prioridades, a preguntarnos si estamos siguiendo a Cristo o simplemente usando su nombre mientras vivimos bajo los valores de este mundo, de este siglo. Y ahora entiendo yo que muchos cantantes famosos han declarado ser cristianos, pero siguen cantando músicas con mensajes mundanos o incluso mensajes dañinos, irrespetando a la mujer e incluso blasfemando contra Dios, pero ellos se declaran cristianos. Deportistas también lo hacen, es decir, figuras que realmente son influyentes en el mundo en el que vivimos. Ellos mismos testifican el ser cristianos, pero aparentemente sus vidas no han cambiado. Y muchos de los que los siguen a ellos creen que ese es un verdadero cristianismo. Y no quiero juzgarlos a ellos, porque entiendo que hay un proceso en cada vida y en cada ser, y que Dios va obrando en nuestras vidas, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Pero lo que quiero que entiendas es que la Biblia dice que si alguno es de Cristo, debe andar como Él anduvo. Porque cuando la iglesia se parece demasiado al mundo, casi siempre es porque dejó de parecerse a Cristo.
El silencio frente al pecado, la tolerancia a lo que Dios aborrece y la necesidad de aceptación son señales claras de una amistad peligrosa. Jesús nunca prometió que el mundo nos celebraría, al contrario. Enseñó que existe una separación inevitable entre quienes le pertenecen al sistema que gobierna esta era. Y recuerden que el príncipe de este mundo es Satanás. Así que no esperes que el mundo o el sistema mundano o el príncipe de este mundo celebre lo que es Cristo verdaderamente. Nunca será así. Juan capítulo 15, verso 19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y realmente cuando yo veo que un pastor, que una iglesia es celebrada por el mundo, realmente me pregunto ¿por qué? ¿Por qué? No es algo usual. ¿Por qué? Porque si un pastor predica en contra de las filosofías, de las ideologías, de lo que el mundo hoy aprueba y promueve, entonces el mundo nos va a tratar de ridiculizar, nos va a juzgar e incluso nos va a demandar. No hace mucho una pareja de pastores ancianos en Estados Unidos fue llevada a juicio porque se negaron a casar a una pareja homosexual. Se negaron. Así que por eso fueron llevados a juicio, porque los demandaron con la excusa de que son intolerantes, de que tienen un discurso de odio, de que no están aceptando lo que la sociedad acepta. Pero es que tú y yo como cristianos estamos llamados no a aceptar lo que el mundo acepta, no a decir que es bueno lo que el mundo dice bueno, no. Estamos llamados a predicar la palabra, aunque esto nos cueste incluso la vida. Por eso no nos van a celebrar en el mundo. Por eso el mundo nos aborrece, porque nosotros predicamos y testificamos de Cristo y de su palabra. Porque la generación en la cual vivimos dice: llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Han hecho de las tinieblas luz, su luz. Y es un mundo que está en un completo caos, gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, y por eso promueven el aborto, las ideologías de género y cuanta basura se les ocurre. El rechazo del mundo no es una señal de fracaso espiritual, sino muchas veces una evidencia de fidelidad. Cuando me rechaza el mundo, no es que yo sea fracasado, es que realmente muchos pastores en ocasiones quieren que el mundo los celebre y buscan esa fama, y por eso buscan alianzas con políticos. Y qué triste es ver cómo pastores le dan su voto a candidatos que promueven el aborto, que promueven estas filosofías, estas ideologías. Pero ellos lo hacen porque quieren tener un lugar, porque quieren ser renombrados, porque ellos dicen: es que queremos que nuestra iglesia sea influyente, es que queremos que nuestra iglesia sea importante. Oh no, esa no es la forma. Y seguramente que esa iglesia no será influyente, ni ese pastor será influyente. Esa iglesia será influenciada por el mundo y ese pastor será influenciado por el mundo. Por eso es que el mundo se ha metido a las iglesias. El mayor peligro no es que el mundo entre a la iglesia, sino que la iglesia adopte el corazón del mundo. Cuando dejamos de luchar contra el pecado y comenzamos a justificarlo, cuando cambiamos santidad por aceptación, estamos caminando hacia una ruptura en nuestra relación con Dios. La palabra es clara. El amor al mundo no convive con el amor al Padre.
No es un asunto de niveles espirituales, sino de pertenencia. No se puede servir a dos señores, sino vivir para el Señor, porque de vivir con el corazón dividido, lo único que traerá es una ruptura espiritual en la vida de cualquier cristiano. Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No dice que es débil, no dice que está en proceso, dice que no está en él. Esto no es una invitación a la perfección, sino un llamado urgente a la definición espiritual, porque en el reino de Dios no existe neutralidad. O caminas con Dios, o caminas con el mundo. O caminas con el Señor, o caminas con el mundo. Dios exige radicalismo, no ambigüedad. O eres frío, o eres caliente. O sirves a Dios, o sirves al mundo. O tienes un Padre llamado Dios, o Jesús dijo a aquellos judíos que se habían beneficiado del milagro de la multiplicación de los panes y los peces: vosotros sois de vuestro padre el diablo. El Señor exige una decisión radical y no admite la ambigüedad, porque si eres tibio y no frío o caliente, serás vomitado de la boca del Señor. Ahora la pregunta no es si el mundo es peligroso, sino cómo se manifiesta esta amistad con el mundo. ¿Cómo es que tú llegas a vivir adoptando, aceptando todas estas filosofías? Haces concesiones con el mundo y ni siquiera te das cuenta, porque es tremendo esto. Porque hay iglesias que de alguna forma han sido permeadas por este sistema mundano, cristianos, pero ellos ni siquiera se han dado cuenta. Por eso es necesario escuchar la bendita palabra de Dios fiel y verdadera, porque es ella la que puede quitarnos el velo. Porque nadie se convierte en enemigo de Dios de un día para otro. Siempre hay concesiones previas y la Escritura las expone con claridad. Así que vamos a tener 4 puntos. Quiero que estés atento hasta el final de este mensaje, porque quiero que lo entiendas, lo aprendas y lo compartas, lo enseñes. Así que en primer lugar, el mundo no solo seduce, el mundo exige lealtad. Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo no advierte contra el pecado visible únicamente, sino contra algo más profundo: la conformación mental. El mundo no necesita que el creyente niegue a Dios. Le basta con que piense con el sistema que piensa, que razone como el sistema razone y decida bajo los mismos valores. O sea, es tremendo, amados hermanos. Iglesias que están admitiendo todas las ideologías y filosofías del mundo. Y esto va más allá de la música, que en ocasiones nosotros decimos de la música mundana. Esto va mucho más allá de eso. La batalla no comienza en las acciones, comienza en la mente, cuando el creyente deja de renovar su entendimiento con la palabra. Inevitablemente termina adoptando el molde del siglo. Y una mente conformada al mundo produce una vida leal al mundo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10. Y esto es tremendo porque aquí vamos a hablar de un hombre que predicó la palabra, un hombre que ministró bajo la unción del Espíritu, un hombre que seguramente el Señor le permitió ver muchos milagros en su vida. Pero mira lo que dice en la segunda carta a Timoteo 4:10.
porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas no cayó en inmoralidad, pero había algo más silencioso y peligroso: el amor al mundo. Caminó con Pablo, conoció la verdad, participó en la obra, pero cuando el mundo exigió lealtad, él respondió. El mundo no siempre arranca a la gente de la iglesia con escándalos. Muchas veces los desvía con comodidad, con seguridad, con una vida sin persecución, sin costo. El mundo siempre exige prioridad, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y Jesús deja claro que el corazón sigue al tesoro, no al discurso. No seguimos aquello que decimos amar, sino aquello en lo que invertimos tiempo, energía, pensamientos y decisiones. Cuando el mundo se convierte en el tesoro principal, el corazón inevitablemente se inclina hacia él. Por eso el amor al mundo no es un sentimiento abstracto, es una reorganización de prioridades. Lo espiritual queda relegado, la obediencia se posterga y el compromiso se negocia. El mundo no compite por un lugar secundario, exige el centro. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu posición? Porque el ministerio no protege del amor al mundo. Muchos hermanos creen que si llegan a ser pastores o maestros o si son profetas, entonces el mundo no los va a tocar. ¡Oh, no! Primera de Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y Demas demuestra que la cercanía al ministerio no equivale a firmeza espiritual. Servir no sustituye la vigilancia del corazón. Podemos estar ocupados en la obra y aún así descuidar nuestra comunión con Dios. Y esta advertencia es para los que creen que su función, su llamado o su experiencia los hace inmunes. El amor al mundo entra cuando la dependencia de Dios se reemplaza por confianza en uno mismo. La caída no comienza con pecado, comienza con autosuficiencia. ¿Recuerdan a Pedro? El Señor le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y él dice: oh no, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Autosuficiencia. Él se creía fuerte en sus propias fuerzas y no vigiló su corazón. Y debes entender que tú y yo no estamos exentos de caídas, que nuestro corazón debe ser vigilado día a día. Porque a la carne, a mi carne, a tu carne, el mundo le parece más atractivo que cualquier otra cosa. Por eso el apóstol Pablo dice: someto mi carne, la pongo en servidumbre. Son pequeñas decisiones a diario que harán la diferencia en tu vida y en mi vida. El amor al mundo siempre termina en abandono. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El retroceso espiritual no ocurre de golpe, es progresivo. El amor al mundo va empujando al creyente a retroceder lentamente. Menos oración, menos palabra, menos compromiso, menos temor de Dios. Demas no abandonó a Pablo primero, abandonó la fe en el valor eterno del sacrificio. Cuando la fe se debilita, el mundo se vuelve atractivo y el llamado pesado. Ahora estamos viviendo una época, y hay épocas en el año, donde parece que los cristianos de alguna forma se distraen más que en otras épocas. Estamos hablando de la época de fin de año. Muchos cristianos dejan de asistir a la iglesia, dejan de asistir al culto, dejan de servir al Señor
Y uno quizás cree que están en vacaciones o bueno, que están en alguna situación, digamos, por alguna razón, la que sea. Pero resulta que no, que el mundo se hace más atractivo en este tiempo para muchos cristianos y muchos sufren de lo que yo he llamado el síndrome del cristiano navideño, donde muchos comienzan a darse permisos a sí mismos por estar, por reunirse, por celebrar lo que el mundo celebra. Y el problema de todo esto es que muchos de ellos caen en un enfriamiento espiritual y muchos cristianos después de esta temporada quedan definitivamente enredados en el mundo. Por eso debemos entender que no estamos exentos de caer. Por eso debemos entender que debemos vigilar nuestro corazón a diario. Ahora, yo no estoy diciendo que tú no puedas reunirte con tu familia, que no puedas testificarles de Cristo, pero debes ser radical. Debes vigilar tu corazón, debes cuidar tu vida, tu mente. Debes entender que Satanás está buscando un descuido para destruirte. Debes tener cuidado, ten cuidado de ti mismo, porque el mundo exige lealtad. En segundo lugar, cuando el mundo te define, Dios deja de gobernar. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Jesús no habla de equilibrio, sino de señorío. Un señor define identidad, decisiones y dirección. El conflicto no es externo, es interno. ¿Quién gobierna realmente? Cuando el mundo define lo que es éxito, valor, seguridad y felicidad, Dios deja de ser el Señor para que otro gobierne en lugar de Él. Aunque sigas siendo el Señor confesado, aunque tú sigas diciendo que eres cristiano, aunque tú sigas insistiendo en que eres un hijo de Dios, si el mundo te está gobernando, solo serás un cristiano de nombre. Mateo 19, verso 21 al 22. Y aquí vemos la historia del joven rico. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven quería vida eterna, pero no quería perder el control. Jesús no le pidió algo malo, le pidió aquello que ocupaba el trono de su corazón. El mundo lo había definido. Su seguridad, identidad y el valor estaban en lo que poseía. Por eso no pudo seguir a Cristo. No rechazó a Jesús con palabras, pero lo rechazó con sus decisiones. ¿Entiendes? Tú puedes decir que eres cristiano. Tú puedes decir que eres un verdadero cristiano. Puedes orar, hablar en lenguas, puedes profetizar. Pero si permites que el mundo te defina, si permites o te das permisos de hacer y agradar al mundo, entonces estás en un peligro terrible. Ahora, esto es tremendo, amados hermanos, porque hay cristianos que tienen 3 personalidades o hasta 4. Son unos en su casa, son otros cuando se reúnen como iglesia en el templo, son otros cuando están en su trabajo y podrían ser otros si están con otro tipo de personas, quizás con sus amigos o de fiesta. ¿Entiendes? En la iglesia muchos adoran, levantan sus manos, confiesan a Cristo, le dan palabras de amor, le dicen Señor te amo, lloran, se postran, cantan, sirven. ¡Aleluya! Parece que el mismo cielo los gobernara en ese momento. Pero cuando llegan a la casa son padres maltratadores o esposos maltratadores o esposas maltratadoras.
Son hijos irreverentes, ingratos. ¿Entiendes? Y cuando están en el trabajo, ahora son distintos, ahora son don Juanes, ahora son conquistadores, son amables los hombres con las mujeres, son halagadores. ¿Entiendes? Y cuando están con sus amigos quizás son otros. Entonces, esa incongruencia en palabras, en actitudes, esa situación, esa dualidad, lo único que trae es una división del corazón y nadie puede servir a dos señores. No puede servir a Dios de esa forma, debe ser radical. Y entonces ese mal testimonio hace que tú, en lugar de ser una puerta abierta para que muchos cristianos, o mejor, para que mucha gente del mundo conozca al Señor y llegue a Cristo, lo único que te has convertido es una piedra, es en una piedra de tropiezo. Debe ser el mismo aquí, debe ser el mismo allá. Yo no estoy hablando de perfección. Por eso, de alguna forma, me gusta mostrarme tal cual soy aquí cuando predico, desde este púlpito, en la iglesia, o cuando estoy afuera en mi casa, o cuando estoy afuera en la calle. Y por eso no trato nunca de maquillar lo que soy. Hay muchos errores, defectos en mi vida. Dios ha trabajado. No soy el mismo que era hace 20 años, pero sin duda alguna sé que Él debe seguir trabajando en mi vida. Y tampoco te estoy llamando a ser cínico. Tampoco te estoy llamando a ser descuidado con tu vida. Tampoco te estoy llamando a ser orgulloso y vanaglorio y decir así soy yo. Oh, no. Te estoy llamando a que reconozcas tus debilidades, pero que le pidas al Señor que te ayude a hacer el mismo en tu trabajo, en tu casa, cuando te reúnes en el templo como iglesia, que puedas ser la misma persona. Un corazón rendido, quizás con defectos, pero con el deseo, con el ánimo de cambiar, con el ánimo de agradar a Dios, con el ánimo de declarar que eres un verdadero hijo de Dios, no porque seas perfecto, sino porque eres una vasija en el proceso de Dios. Se puede obedecer externamente y desobedecer internamente. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La obediencia externa sin rendición interna es una ilusión espiritual. El joven rico cumplía con mandamientos, pero su corazón no estaba sometido. Y cuando el mundo define el corazón, la obediencia se vuelve selectiva. Se honra a Dios mientras no confronte áreas sensibles en mi vida. Así que muchas veces podemos honrar a Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. O incluso podemos estar en la iglesia escuchando un mensaje, pero nuestro corazón o nuestra mente está divagando en algún lugar muy lejano, anhelando y añorando cosas que seguramente no agradan a Dios. Eso puede pasar, eso me ha ocurrido a mí. Por eso cada día debemos gobernar nuestros pensamientos, llevarlos a la obediencia a Cristo. Esta prédica no trata de acusarte a ti solamente y señalar tu pecado. No, es que tú y yo podamos hoy entender que estamos siendo atacados todo el tiempo y que no podemos creernos fuertes en nuestras propias fuerzas, sino reconocer nuestras debilidades para fortalecerlas en Cristo, llevarlas a Cristo. Lo que no se rinde a Dios termina gobernando nuestras vidas. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? La falta de rendición no produce neutralidad, produce esclavitud. Aquello que defendemos frente a la voz de Dios se convierte en nuestro amo. El joven rico no poseía riquezas, las riquezas lo poseían a él. El mundo siempre deja tristeza donde promete plenitud.
Eclesiastés 2:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. El joven se fue triste. El mundo promete satisfacción, pero entrega vacío. Promete seguridad, pero produce ansiedad. Promete identidad, pero genera pérdida del propósito. Cuando Dios deja de gobernar, el alma nunca encuentra descanso verdadero. Ahora, ¿cuántos cantantes cristianos, o mejor, cuántos cantantes que empezaron cantando música cristiana, amaron al mundo y terminaron sus vidas en caos, en destrucción, en ruina, e incluso su propia vida corrió el riesgo de ir a la muerte? Podemos hablar no de uno, sino de quizás miles de cantantes, pero los más famosos siempre son Elvis Presley, Whitney Houston, un montón de gente que cantaba en la iglesia, que oraban a Dios, que tenían vidas ejemplares, pero que de un momento a otro comenzaron a cantar música para agradar al mundo, música para exaltar lo que el mundo valora, música para no ser definidos como cristianos radicales, intolerantes. Es decir, comenzaron a cantar música que podía sonar en las radios seculares, que podían ser cantadas por gente que no ama a Dios, música que podía agradar a todos. Y entonces su forma de hablar, su forma de vestir cambió, e incluso sus costumbres. Antes los que rechazaban el alcoholismo, los que rechazaban esos bailes, esas fiestas, ahora tenían que ir complacientemente a esas fiestas, porque la única forma de promocionar su música con esos artistas influyentes del mundo, esos productores, la gente que tiene el dinero para producir esas músicas, estaban allí. Así que ellos se permitieron eso. ¿Cómo terminaron ellos? Bueno, muchos de ellos terminaron quitándose sus propias vidas, enredados en los vicios, en las drogas. Su propósito en Dios se destruyó. El talento y el don que Dios les dio para exaltarlo y alabarlo terminó adorando al mismo infierno. Y no solamente que ellos fueron destruidos, sino que miles de ellos, o muchos de ellos, influyeron a miles para que también llegaran a ese camino de maldad. ¿Entiendes lo que te digo? Esto es peligroso, esto es algo muy peligroso. Que el Señor te guarde a ti, que el Señor me guarde a mí. La amistad con el mundo, y este es el tercer punto. La amistad con el mundo siempre comienza con pequeñas concesiones. Cantares 2:15 dice: cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. El daño no siempre comienza con grandes pecados, sino con pequeñas concesiones toleradas. Las zorras pequeñas no parecen peligrosas, pero destruyen el fruto antes de que madure. El mundo rara vez entra a la vida del creyente con escándalo. Entra con permisos, con argumentos razonables, con cosas aparentemente inofensivas. Lo pequeño no se confronta hoy. Y cuando no se confronta lo pequeño en nuestras vidas, puede convertirse en esclavitud mañana. La amistad con el mundo no inicia con rebelión abierta, sino con tolerancia silenciosa. ¿Recuerdan a Sansón? Jueces 16:20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no perdió la presencia de Dios en un solo acto. Fue una cadena de decisiones. Primero miró, luego deseó, después se unió y finalmente confió más en su fuerza que en su consagración. Lo más trágico del texto no es que Sansón fuera capturado, sino que no se dio cuenta
de cuando Dios se había apartado de él. Las pequeñas concesiones, los pequeños permisos, las pequeñas decisiones anestesian la sensibilidad espiritual. El mundo no le quitó la fuerza de golpe, le quitó primero la consagración. ¿Entiendes? Bueno, yo recuerdo a personas que me rodearon, cristianos que eran absolutamente radicales. Tan radicales así que ni siquiera admitían un televisor en sus casas. Tan radicales que no escuchaban música secular o con un mensaje distinto al que no fuera mensaje cristiano. Tan radicales que ni siquiera permitían periódicos o revistas en su casa. Radicales en su forma de vestir, radicales en su forma de hablar. Pero hoy muchos de ellos están en el mundo. Abrazaron las corrientes del mundo, embriagándose, emborrachándose, perdiéndose completamente. Ahora, no cayeron de la noche a la mañana, pero dando pequeñas pisadas, pequeños puntos. Ahora, muchas veces se abre la discusión en muchas iglesias, con muchos pastores, que si tomarse una copita de vino es pecado o no es pecado. Y algunos dicen, bueno, el apóstol Pablo dijo a Timoteo, usa un poco de vino a causa de tus fuertes dolores estomacales. Entonces algunos validan el que te tomes una copa de vino o una cerveza. Dicen, bueno, el exceso es lo que es pecado, una cerveza no es pecado. Pero yo voy un poco más allá. ¿Te conviene o no te conviene? La Biblia me dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. Lo que no edifica destruye, lo que destruye no edifica. Ahora voy a hablar por mí, por lo que hace Ramiro Salazar. Yo no admito en mi vida una copa. Yo no admito en mi vida una cerveza. Yo prefiero ser radical que darle un pequeño lugar al enemigo o al mundo. Prefiero ser radical porque he visto en otros cristianos que su tolerancia los llevó al fracaso espiritual y a perder el propósito completo. Yo no te voy a decir que una copa es pecado. No te voy a decir que una cerveza es pecado. Pero quizás esa copa y esa cerveza te podrían llevar a la destrucción. Por ejemplo, alguna vez estaba viendo una entrevista o parte de una entrevista que le hicieron a Diego Armando Maradona, ese ídolo del fútbol para muchos. Y le preguntaron, ¿qué consejo le daría usted a la juventud? Y él dijo, hablando referente a la droga, dijo que nunca la prueben, porque la pruebas y te quedas. Y él decía, ¿qué jugador nos perdimos si yo no hubiera probado las drogas? ¿Qué jugador nos perdimos? Porque muchas veces él iba a jugar un partido después de haber estado 3 días completos drogado o alcoholizado. Y así iba a jugar un partido sin haber dormido, ni descansado, ni entrenado. Y aún así era bueno. Pero las drogas lo llevaron a la destrucción de su vida, de su familia y de su carrera deportiva. Lo destruyeron por completo. Ahora lo mismo puede pasar con un cristiano. Y tú no vas a perder la carrera deportiva. Tú no vas a perder quizás que el mundo te ame o no. Lo que tú vas a perder es algo eterno. El Señor dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Lo que tú puedes perder es tu familia. Lo que tú puedes perder es tu propósito en Dios. Y cuando hablo de ser radical, no hablo de ser religioso. Porque como muchas veces le he predicado, hay cristianos que ven demonios hasta en la sopa. O todo para ellos es pecado.
Yo crecí en una iglesia así, entonces no hablo de ser religioso ni legalista, ni de llamar pecado a lo que no te gusta, porque como siempre lo he enseñado también, muchos pastores llaman pecado a lo que a ellos no les gusta, es decir, hacen de sus gustos doctrinas. Lo que a ellos les gusta está bien y lo que no les gusta es pecado. Y no podemos hacer eso. Por ejemplo, muchos cristianos, y esto no lo estoy diciendo en broma, muchos cristianos hablaban que la música que se tocaba con batería era pecado y era del diablo, porque usaban baterías. Pero no era porque la Biblia dice que sea pecado, era porque a ellos no les gusta el sonido de la batería. Les parece muy estridente, les parece muy ruidoso, y entonces toda música que se tocaba con la batería era pecado y era del diablo. Así tuvieron mensaje cristiano, cristocéntrico. Es porque han hecho de sus gustos doctrinas. No se trata de eso. Por eso solo escuchaban músicas con cuerdas, y amo la música de cuerdas como la de los voceros de Cristo. Amo profundamente. Pero la Biblia también dice en el Salmo 150 que debemos alabar a Dios con címbalos resonantes, estridentes. Eso dice el Señor. Pero cuando hablo de radicalismo, de tomar decisiones firmes, es que si tú, por ejemplo, estás en una reunión con gente mundana, en una de estas épocas donde el mundo celebra Navidad, y esta fiesta, en realidad muchas veces la gente no está celebrando a Dios, no está celebrando a Cristo, no está celebrando el nacimiento de Jesús en la tierra, sino que es una fiesta comercial, o celebran a Papá Noel, o celebran cualquier otra cosa. O lo utilizan para embriagarse, para embrutecerse, para alcoholizarse, drogarse, para la lujuria. ¿Entienden lo que te digo? Pero de alguna forma tú eres invitado a una reunión familiar y no quieres dejar de asistir porque tú dices, como cristiano debo estar allí y debo de alguna forma mostrar el amor de Dios. Está bien. Puedes hacer lo que Jesús lo hizo. Jesús se reunió con pecadores, Jesús se reunió muchas veces con prostitutas, Jesús se reunió muchas veces con los que el mundo llamaba absolutos pecadores. Pero Jesús no fue a beber alcohol. Jesús no fue a practicar lo que ellos practicaban. Si tú quieres ir, puedes ir. Pero ¿cómo va a ser tu comportamiento? Cuando vengan y te traigan una copa de alcohol, ¿la vas a admitir? Y tú vas a decir, no, es que es una copa de alcohol, eso no hace daño y no es pecado, y además les voy a mostrar a ellos el amor. Bueno, vas a tomar esa copa de alcohol, después vas a resultar bebiéndote toda la botella, y el único cristiano de la familia va a dar el peor testimonio que jamás nadie dio. Y entonces la gente va a decir, y cristiano. Y la gente va a decir, por eso el cristianismo no es verdad. ¿Entiendes lo que te digo? No te estoy diciendo que reunirte con tu familia sea pecado, pero ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Vas a ser radical? ¿Tienes la fuerza para ser radical? ¿O prefieres decir más bien, oh no, soy débil? Y si voy allá seguramente terminaré bailando, embriagándome, dando un mal testimonio. Por eso la Biblia dice que tú y yo debemos reconocer nuestras debilidades. Que nadie debe creerse fuerte en sí mismo. El que esté firme, mire que no caiga. Es decir, si cuando antes de venir a Cristo tu problema era el alcoholismo, yo no te aconsejaría que te reunieras con tu familia o amigos que son alcohólicos hoy, porque seguramente caerás. Si tu problema antes de venir a Cristo era la lujuria, la pornografía, el adulterio, yo no te aconsejaría que fueras con esas personas que te van a poner vulnerable. La Biblia dice, no provean para los deseos de la carne. Ahora debo admitir en mi propia vida, mi debilidad nunca ha sido el alcohol. ¿Entiendes? Entonces yo podría estar con personas que quizás ese día se van a tomar, no sé, una botella de vino.
Y yo podría estar allí sin sentir un deseo de tomarme ni una copa de vino. Por el contrario, yo siento muchas veces repudio, asco hacia esas cosas. Hacia el tabaco, me da asco. Pero si tú, por el contrario, esa fue tu debilidad, deberías alejarte. Es decir, reconoce lo que hay en tu vida. Entonces, ¿podrías ir a esa fiesta? Claro que podrías ir a esa reunión. Pero si vas a dar testimonio de que eres cristiano, si vas a dar testimonio de que eres radical, y esto es tremendo, amados, porque yo lo digo con el corazón. Muchas personas dicen, no, es que yo quiero ir a testificar a Cristo, y realmente nunca pueden hacerlo. Por eso deberías preguntarte antes de ir a esa reunión, ¿es propósito? ¿Es lo que el Espíritu quiere para mi vida? ¿Es el tiempo de testificar a mi familia? ¿Ellos me van a escuchar en este momento? La Biblia dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, ¿será que vamos a poder ser una verdadera diferencia allí? Todas estas preguntas son convenientes antes de tomar una decisión de estar en una reunión de este tipo. Porque como les decía, Jesús muchas veces se reunió con este tipo de personas. Pero no para hacer lo que ellos hacían, para predicar la verdad, para hacer luz en medio de las tinieblas, para mostrar amor verdadero, pero nunca para dejarse permear con las cosas del mundo. Lo pequeño que toleramos hoy nos dominará mañana. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y la siembra siempre parece insignificante al inicio, pero la cosecha nunca lo es. Las concesiones pequeñas son semillas que tarde o temprano darán fruto. Muchos están viviendo en pecado grave porque un día sembraron con permisividad, descuido espiritual, tolerancia al mundo y engaño. Y esto al principio parece no ser tan grave, pero la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y por último, en cuarto lugar, Dios no comparte el trono con el sistema que crucificó a su Hijo. Escucha esto. Dios no comparte el trono con el sistema que crucificó a su Hijo. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no compite, exige exclusividad. El problema no es tener otros intereses, sino permitir que algo ocupe el lugar que solo le pertenece a Dios. El mundo no se presenta como un Dios evidente, se presenta como una alternativa válida. Pero cualquier cosa que ocupa el trono del corazón se convierte en idolatría, aunque tenga apariencia moderna, cultural o aceptable. ¿Recuerdan a Israel y el becerro de oro? Unos pocos días después de haber recibido esta ley, no tendrás dioses ajenos, ellos hicieron un becerro de oro. Éxodo 32, 7 y 8 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Israel reemplazó a Dios funcionalmente. Querían algo visible, manejable, cómodo. El becerro no negó a Jehová, lo sustituyó. Porque Israel, cuando hicieron ese becerro de oro, dijeron, esta es una fiesta para Jehová. O sea, ¿te das cuenta del engaño tan tremendo? Ellos hacen un becerro de oro, no reemplazan a Dios verbalmente, pero sí en función. No sé si me entiendas. O sea, hay cristianos, y es tremendo lo que voy a decir, pero hay cristianos, hay iglesias cristianas, donde se reúnen, el liderazgo, se van a una discoteca, tienen una noche de alcohol, bailan, los unos, los otros, todos,
Y ellos dicen, no, es que estamos fortaleciendo los lazos espirituales, estamos fortaleciendo los lazos que tenemos como iglesia. Oh no, se están corrompiendo, están haciendo exactamente lo que hizo Israel, adorando un becerro de oro y volviéndose enemigos de Dios. Es así de simple. Pero sé que hay iglesias, sé que hay pastores que van con su liderazgo a bailar en discotecas, sé que hay iglesias, sé que hay pastores, y el cristianismo moderno en el cual vivimos, que es un cristianismo absolutamente cultural. Los cristianos van a bailes, los cristianos van a discotecas, los cristianos se reúnen en cafés a tomar, a beber alcohol. Están adorando el becerro de oro. Se están corrompiendo. Incluso en reuniones pastorales, reuniones solo de pastores, donde van los pastores con sus esposas, y estas reuniones se sirven cócteles, y entonces muchos de esos pastores se embriagan, las esposas se embriagan, y después resultan tremendas situaciones difíciles. Pastores que son infieles con las esposas de otro pastor, o viceversa. ¿Dónde nació todo? ¿Entienden lo que te estoy hablando? El becerro no negó a Jehová, pero lo sustituyó. Y eso es exactamente lo que hace el mundo. Ofrece sustitutos para la confianza, la seguridad y la adoración. Dios no aceptó esa mezcla. La idolatría siempre rompe la comunión. Siempre. Dios no acepta corazones divididos. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El amor que Dios demanda es total, no es parcial, no compartido, no condicionado. El problema del mundo es que fragmenta el corazón. Cuando el amor a Dios deja de ser total, algo más ya está ocupando el espacio indebido. Dios no gobierna a medias. Toda idolatría espiritual provoca ruptura con Dios. Isaías 59, Dios, pero vuestras iniquidades, 59:2. Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La idolatría no es solo postrarse ante imágenes, es permitir que algo gobierne el corazón más que Dios. Esa idolatría siempre genera distancia espiritual. Israel perdió la manifestación de Dios cuando decidió mezclar adoración con evidencia. La fidelidad a Dios exige separación del sistema del mundo. Segunda carta a los Corintios capítulo 6 verso 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. La separación no es aislamiento físico, es distinción espiritual. Dios nos llama a huir del mundo, sino a no pertenecerle. No nos llama a huir del mundo, sino a no pertenecerle. Jesús mismo dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La fidelidad tiene costo y el mundo no tolera corazones totalmente entregados a Dios. Pero Dios honra a los que no negocian su trono. Yo honro a los que me honran, dice el Señor, y me hallan los que temprano me buscan. Mi oración es que hoy tú puedas ser sabio, que puedas recibir esta palabra, que puedas tomar decisiones adecuadas. Esta palabra no es para herirte, tampoco es para prohibirte que hagas esto o dejes de hacer aquello. Mucho menos es para apartarte de tu familia que no conoce a Dios. Tienes que testificarles, tienes que mostrarles el amor. Pero toma decisiones de ser radical, de no admitir concesiones en tu corazón, de no permitirte pequeñas cosas. Examínate a ti mismo. ¿Estás preparado para reunirte con tu familia y poder predicar del amor del Señor? Y no estoy hablando que vayas con una actitud de ogro, de alguien que nadie soporta, o no.
que vayas mostrando el amor, la fidelidad del amor, la amabilidad del Señor, pero que puedas decir firme cuando te vayan a ofrecer algo, cuando vayan ellos a de alguna forma querer manipularte para que tú de alguna forma deshonres al Señor, que puedas decir con firmeza: oh no, Jesús está en el trono de mi corazón. Yo puedo estar con ustedes, pero sin contaminar mi vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has permitido hoy. La gloria y la honra es para ti. Ayúdanos a ser radicales. Ayúdanos a amarte sobre todas las cosas. Ayúdanos a no querer agradar al mundo. Como iglesia, como tus hijos, queremos agradarte a ti, aunque el mundo nos aborrezca. Si por agradarte a ti el mundo nos va a aborrecer, nos vamos a sentir felices y agradados. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, no la nuestra. Hoy te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén.